Estimados médicos, sean todos bienvenidos al webinar patrocinado por Naución de Laboratorios Bonan. La actividad contará con 1 hora crédito, por lo que le solicitamos que al finalizar permanezca unos minutos en la sala y complete el formulario que se generará automáticamente al finalizar esta sesión. Naución, en pro de la educación médica continua, cuenta con el aval de la Asociación de Médicos y Cirujanos Generales de Guatemala para el webinar Mareo y Vértigo Puesta al Día, impartido por el experto invitado Dr. David Alejandro Yaxcal. El doctor Alejandro Yaxcal es egresado como médico general de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con especialidad en medicina interna en el Hospital General San Juan de Dios, especialidad en neurología clínica en la unidad de neurología del Hospital General San Juan de Dios y de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Algunos de los méritos académicos del doctor Yaxcal: miembro de asociaciones de medicina interna en varios países de Latinoamérica, Honorary Fellow of American College of Physicians, miembro del International Bureau of Neurology, presidente de la Asociación de Medicina Interna de Guatemala durante el periodo 2008-2009, presidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Interna durante el periodo 2010-2012 y es catedrático universitario. Por lo que para Laboratorios Bonan es un honor presentarlo como expositor en este webinar patrocinado por la familia Naución. Antes de ceder pantalla y micrófonos al doctor, les damos las siguientes recomendaciones. Toda duda, comentario o pregunta, colocarla en el chat de preguntas y respuestas. Al finalizar la exposición, nuestro experto dará respuesta. Les recordamos, por favor, mantener apagados sus micrófonos y cámaras. Al finalizar la conferencia, automáticamente les aparecerá en su pantalla un formulario. Favor completarlo con los datos solicitados para otorgar la hora crédito y diploma de participación, el cual será enviado de manera digital a más tardar el día viernes 25 de junio. Sin más preámbulo, cedemos los micrófonos al doctor Yaxcal. Doctor, el tiempo es suyo. Gracias. Buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la presentación. Agradezco profundamente la invitación a compartir este tema que verán ustedes a través de las gráficas y presentación, que se convierte en un tema que es realmente apasionante y a veces se puede convertir en un tema de difícil abordaje. Entonces, para empezar, creo que lo más adecuado será que comparta con ustedes la pantalla de la presentación que preparé. Y la misma, aparte, por supuesto, del título, va a iniciar con ciertas consideraciones neurofisiológicas para que entendamos cómo es que el ser humano entiende y percibe las sensaciones de movimiento y de vértigo, por supuesto. Entonces, el ser humano ha desarrollado habilidades importantes, entre ellas el equilibrio y la interpretación de los sistemas de movimiento de su cuerpo, de las partes de su cuerpo, gracias al desarrollo de este pequeño aparato, que es pequeño pero de gran importancia, el cual es una función del 50% de las ramas del nervio vestíbulo coclear, el octavo par craneal. El octavo par craneal tiene 2 ramas, una que es el nervio coclear, que se dedica exclusivamente a la audición, y el nervio vestibular. El nervio vestibular va a ser el encargado en el ser humano de que percibamos las sensaciones de movimiento especialmente. Dentro del hueso temporal hay una
parte en la que se encuentra todo este aparato vestibular, el cual está constituido de estructuras sumamente frágiles, que son tan frágiles que tienen que estar cuidadas por el hueso. Y aquí, estas son llamadas los conductos semicirculares, que son 3, que están orientados en una forma específica que detectan los movimientos de aceleración de la cabeza y de los movimientos rotatorios y el utrículo y el saco. Dentro de estas estructuras se conoce perfectamente que hay una terminación, una parte final del conducto semicircular que se llama ampolla o ámpula, y este lugar tiene el acúmulo de unas células muy, muy especiales que son al final de cuentas las encargadas de convertir la sensación de movimiento o el movimiento de aceleración en un impulso nervioso que va a ser transmitido a través del nervio vestibular. Estas estructuras son bastante pequeñas. La ampolla mide 3 o 4 milímetros de ancho y está todo en el oído interno. Están muy, muy cerca de las estructuras que incluso sirven para la audición. Se comunican, ya ven, comparten un mismo nervio hacia el sistema nervioso central que transmite estas sensaciones. Dentro de la porción membranosa del hueso temporal, en donde están los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, estas estructuras están rodeadas del líquido perilinfático, que es básicamente un líquido muy similar al líquido cefalorraquídeo. Por supuesto, hay algunas diferencias en algunos componentes específicos que lo hacen un poquito más denso, que se llama perilinfa. Y dentro de la parte membranosa del conducto se encuentra circulando otra cantidad de líquido que se llama endolinfa. Los conductos están orientados en forma, uno vertical, uno posterior y uno oblicuo, de manera que ellos pueden, 3 del lado derecho y 3 del lado izquierdo, detectar los movimientos de aceleración prácticamente en todas las direcciones. Estos nervios, estas estructuras, perdón, tienen dentro del utrículo, el sáculo y las ampollas unas conjunto de células que vamos a ver a continuación, que son muy, muy especializadas, que tienen unos cilios que detectan el movimiento del líquido. Cuando todas ellas están detectando el movimiento, transmiten el impulso nervioso a través de las estructuras de su propia neurona bipolar, cuyo cuerpo se encuentra en el ganglio vestibular. Y entonces observen ustedes, vamos a regresar a esta gráfica posteriormente, porque antes quiero que veamos estas células que se encuentran dentro de la ampolla. Entonces aquí tenemos nosotros las células que realmente hay, aquí esta es una parte muy agrandada, en donde hay unas células de sostén y unas células en cepillo tipo 1, que tienen unos quiniocilios especializados que detectan el movimiento de la endolinfa. Y estos tienen un acúmulo justamente en las ampollas de cada conducto semicircular, y ellas son las encargadas de detectar el movimiento de la endolinfa y convertirlo en un impulso nervioso que va a ser enviado a través de el nervio vestibular hacia el tallo cerebral. Justamente en el bulbo raquídeo, en la parte inferior, se encuentran los núcleos que están detectando, que se llaman núcleos vestibulares, que son por lo menos 4, hay algunos accesorios, cada uno tiene sus nombres específicos incluso, y observen ustedes que ellos
están colocados acá y reciben prácticamente las aferencias de todos los conductos semicirculares y de el ventrículo y el sáculo, que van a ser, van a traer las sensaciones de movimiento y que vienen a terminar justamente en los núcleos específicos vestibulares que se encuentran adyacentes, por supuesto, a otros núcleos de los pares craneales con los que comparten ciertas funciones. Es evidente que, y vamos a regresar a esto más tarde, que acá, por ejemplo, cuando podemos tener lesiones de los conductos semicirculares, del utrículo, del sáculo, de las ampollas, que al lesionarse uno o varios de ellos provocan sensaciones anormales de movimiento, entre las cuales se encuentra el vértigo, que es el más importante. Por supuesto, lo mismo puede pasar si acá se lesiona, por ejemplo, el ganglio vestibular, que es sumamente raro. Por ejemplo, ustedes recordarán que en el ganglio de Gasser, en el nervio trigémino, pues hay frecuentemente infecciones por herpes que se supone pueden desencadenar neuralgias del trigémino. Esto afortunadamente no ocurre aquí, pero sí se puede lesionar el nervio vestibular, ocasionando, por lo que sea que lastime el nervio, por ejemplo, una inflamación, una infección local, haría que se desencadenara también las sensaciones de vértigo. Este nervio vestibular camina hacia adentro, los impulsos nerviosos caminan a través de este nervio y comparten un lugar muy especial en conjunto, tanto con el nervio coclear como con el nervio facial en el conducto auditivo interno. Entonces vean ustedes aquí cómo los tres nervios van juntitos, ¿verdad? Entonces ya ven ustedes toda la función coclear que trae la audición, va a terminar en los ganglios, en los núcleos específicos que son los núcleos que van a estar recibiendo las sensaciones de audición, que son también sumamente especializadas porque son impulsos que vienen y que han sido convertidos de sonido en un impulso nervioso. Bueno, y aparte acá hay que recordar también que si uno tiene una lesión en el tallo cerebral, pues vamos a tener también sensaciones vertiginosas. Y ahora voy a ir a una gráfica en la que se demuestra que en realidad no es solo el nervio y los conductos semicirculares los encargados de transmitir sensaciones de movimiento, porque hay otras estructuras que pueden participar para que tengamos la sensación de integración espacial de nuestro cuerpo y de aceleración, que es lo que nos dice al final de cuentas, nos informa a nuestro sistema nervioso, a nuestra corteza, qué movimiento estamos realizando. Por supuesto, todos estos impulsos nerviosos se transmiten usando neurotransmisores, como es lógico en cualquiera de las partes del sistema nervioso central. Entonces veamos, estos son una lista de todos los neurotransmisores que están involucrados en esta parte del circuito de las sensaciones de movimiento. El más importante, por supuesto, es el glutamato, que se convierte realmente en el neurotransmisor más abundante en todo el sistema nervioso central. La acetilcolina es un neurotransmisor excitador que tiene una función excitadora específica y que probablemente es el segundo más frecuente en este sistema de transmisión de movimientos. Por supuesto, el GABA, ¿verdad? Ya recordemos que el GABA es la abreviatura de ácido gamma-aminobutírico y es un neurotransmisor que, aunque no se conoce específicamente cómo es que regula las sensaciones de movimiento, sí participa en la transmisión de este tipo de sensaciones. Ya recuerdo, si ustedes quieren
recordar, el ácido gamma-aminobutírico lo que hace es estimular un receptor específico que abre la entrada de cloro hacia la neurona y por lo tanto estabiliza la transmisión, disminuyendo por supuesto el umbral de excitación. El alcohol, por ejemplo, actúa también en un receptor muy similar, parecido al del GABA, y eso es lo que puede dar las mismas sensaciones de mareo, vértigo, durante la intoxicación alcohólica. Lo mismo sucede con la glicina, la dopamina, que son también neurotransmisores muy importantes acá en todo este sistema. Luego voy a ir a un gráfico donde vamos a ver la integración de otras cositas que son importantes en las sensaciones de movimiento. La noradrenalina, la serotonina, especialmente los subtipos 1 y 2, y uno muy importante que es la histamina. Solo el descubrimiento de que la histamina participa como neurotransmisión aquí, aunque no se han descubierto los receptores y cada las neuronas específicas, ha hecho que se puedan utilizar antihistamínicos como tratamiento para disminuir las sensaciones terribles de vértigo. Y por supuesto se han encontrado otras como la encefalina, la motilina, la somatostatina, la sustancia P incluso participa en la transmisión de algunas de las sensaciones de movimiento en este sistema. Veamos. Esta es una gráfica muy compleja, pero pues vamos a tratar de que nos quede claro el día de hoy qué es lo que pasa. Nosotros tenemos aquí el laberinto vestibular, que es el que va a estar transmitiendo hacia los núcleos vestibulares en el tallo cerebral. Y entonces vean ustedes que estos núcleos que acabamos de ver en el tallo cerebral se comunican con una gran cantidad de estructuras en el sistema nervioso. A estos núcleos vienen a terminar muchas fibras que vienen de la médula espinal. Y es que la médula espinal va a estar transmitiendo, especialmente a través de los cordones posteriores, sensaciones que están detectando la posición en el espacio de los pies, por ejemplo. Y la van a transmitir especialmente hacia el cerebelo. Entonces, hay tractos específicos que llevan sensaciones que van desde la médula al cerebelo y que pasan dejando fibras a los núcleos vestibulares, aunque hay algún porcentaje que se comunica directamente con los núcleos vestibulares. Resulta obvio, puesto que todos conocemos que el cerebelo está involucrado en las sensaciones de movimiento y cuando el cerebelo está afectado, pues tenemos definitivamente la presencia de vértigo y algunos otros síntomas de los que vamos a hablar dentro de un momento. Y entonces vean ustedes cómo las fibras que vienen de la médula van a tener relación con los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares necesariamente se van a comunicar con los núcleos que manejan los movimientos oculares, que son el tercero, el cuarto y el sexto. La mayoría de comunicación la tienen con el cuarto y el sexto. Poca comunicación, pocos artículos que dicen que llegan hasta específicamente el tercero, pero lo que pasa es que no llegan directamente, sino se comunican a través de un fascículo, que estaría representado más o menos para esta fecha, que es un fascículo que se llama el fascículo longitudinal medio, y lleva fibras hacia los núcleos que manejan los movimientos oculares. Esto es lógico de interpretar, puesto que cada vez que uno tiene una sensación en el espacio de movimiento, los ojos reaccionan casi simultáneamente para detectar de dónde viene la sensación de movimiento. Un ejemplo pequeño, si a usted le tocan el hombro, se está informando hacia partes de sensaciones táctiles y cuando usted gira la cabeza, también lo gira con los ojos. De manera que están integrados de alguna manera a través del fascículo longitudinal medio. De manera que si uno tiene lesiones en el laberinto vestibular, en el tallo cerebral, donde están afectando los núcleos vestibulares, en el cerebelo,
el fascículo longitudinal medio, o en alguna parte hay un lugar, un núcleo que maneja e integra todos los movimientos oculares, que se llama la formación reticular paramediana pontina, pues entonces vamos a tener sensaciones vertiginosas y alteración de los movimientos, incluidos el nistagmo o desaparición de nistagmos sacadas y microsacadas. Y entonces esto es muy importante entenderlo, que no tiene una función aislada del vestíbulo con tallo, sino que está integrado con el cerebelo, está integrado con la formación reticular paramediana pontina y con los movimientos de los ojos, y por supuesto tiene que estar integrado en el tálamo, que es donde terminan la mayoría de sensaciones de todos los movimientos y sensaciones que vengan del cuerpo de cualquier tipo. Se sabe perfectamente que los núcleos vestibulares envían fibras específicamente al cuerpo geniculado medial, y de ahí se comunican directamente hacia los ganglios basales, y también hay una comunicación directa hacia la corteza. Sobre todo no quería dejar pasar esta relación que tiene con la formación reticular, que es un sistema nuclear que tiene que ver con sensaciones de conciencia e integración de múltiples funciones de los pares craneales, aquí en el tallo cerebral también, porque esta formación reticular está muy cerca, y ahorita vamos a ver una gráfica, de una función que vemos frecuentemente en los pacientes y que es el vómito. Veamos ahora aquí que en la corteza cerebral, en la límite del área parietal, hay un lugar de la corteza que tiene que ver con las sensaciones de equilibrio, de movimiento. Así que si también se ve afectada la corteza, podríamos tener pacientes que tengan esas sensaciones, y luego vamos a explicar esto en la clínica. Y espero que eso sí se haya entendido. Yo voy a aceptar, por supuesto, que al final de la presentación me hagan preguntas, porque no es un sistema que actúa aislado en vestíbulo. O sea, tiene una integración, y una integración que es muy difícil y de la que todavía falta mucho investigar para poder entender cómo es que precisamente funcionan la mayoría de movimientos. Por supuesto, pasemos ahora a lo que nos interesa, que es las sensaciones de vértigo. Y aquí tengo una definición que apareció en 1998. Esto no cambia mucho, no hay definiciones oficiales. Pero en realidad vamos a entender la sensación de vértigo como aquella sensación intensa de movimiento rotatorio de objetos que aparece de manera brusca, acompañado de náuseas o vómitos, de inestabilidad para la marcha, de nistagmo e intolerancia a los movimientos cefálicos que persiste durante 24 horas o más. Esto es como complicado porque ya ven ustedes en New England Journal, por ejemplo, aquí le pone las 24 horas y uno podría tener sensaciones que le duran minutos. Luego lo vamos a ver esto con ejemplos específicos de enfermedades, que la definición sobre todo del tiempo puede cambiar un poquito. Y aquí le puse un asterisco a objetos porque algunos artículos, algunos libros pueden inducirlo a uno a diferenciar que en realidad no necesariamente el paciente puede tener una sensación de que se le mueven las cosas, el cuarto o la cama o la mesa, sino que también se puede mover él en el espacio. O sea, también existe esa forma, lo cual se ha denominado como vértigo objetivo y subjetivo. Pero eso ya es como no mucho ayuda para ayudar al paciente en la interpretación de sus síntomas. Cuando abordamos a un paciente que tiene vértigo, es muy importante entender que el vértigo nunca se acompaña con pérdida del conocimiento. O sea, si el paciente está perdiendo el conocimiento durante las crisis, eso ya no es vértigo. Lo más probable es que sea otra cosa. Luego vamos a ver algunos diagnósticos diferenciales. Y es muy importante que muchas veces ese síntoma de vértigo, de sensación de movimiento rotatorio, se acompaña frecuentemente de náuseas, de vómitos, de sudor, de frío, de diarrea, de palidez. Y es que hay muchas funciones autonómicas involucradas en el asunto del vértigo. Veamos ahora cómo uno tendría que abordar al paciente en la historia clínica, y es que esto
Eso sí, yo espero poder escribir algún día un artículo de esta parte del interrogatorio, porque esto es realmente muy, muy difícil para los pacientes. Observemos que la definición nos decía que es una sensación y como es una sensación, va a ser siempre subjetiva. Y entonces, lo que pasa es que los pacientes entonces no pueden definir básicamente, fácilmente el síntoma. Y como todos estamos acostumbrados a escuchar la palabra mareo, estamos acostumbrados a escuchar la palabra vértigo, a mí, por ejemplo, me costó mucho y no me dio por alcohol, ¿verdad? El asunto cuando decía, te dio en helicóptero, que es una sensación vertiginosa aguda que generalmente siente una persona con intoxicación alcohólica, hasta que uno le da su propio vértigo, entiende cómo es esta sensación tan desagradable. En realidad, la sensación más desagradable debería ser fácilmente identificable por el paciente. O sea, el paciente debería poder decirle, ay, sí, mire, me da vueltas todo, ¿verdad? Que sería como uno esperaría que el paciente lo aborde. Ahora, el problema del vértigo, de la forma en que el vértigo es abordado la mayoría de veces, es que el paciente entiende por vértigo y mareo un montón de cosas. O sea, a la exageración de que lo que yo terminé haciendo cuando entrevisto pacientes que tienen sensaciones de mareo y vértigo es pedirle, así suavecito, que por favor me describa qué es lo que siente, pero sin usar las palabras mareo y vértigo. Porque de esa manera me pueden describir sus síntomas. Porque, miren, se llega a la exageración, ¿verdad? Llegó a un paciente que le dice a uno, doctor, es que estoy mareado. Cuénteme qué siente. Mire, siento una cosa que me empieza por acá y me va para acá y al final se aprieta aquí en la parte de abajo del abdomen. Y entonces, eso obviamente no es ni mareo ni vértigo, ¿verdad? Y por eso es que es tan difícil tratar de entender qué es lo que está sintiendo el paciente. Y me recuerdo una vez que tuve un paciente así, atendido en la residencia. Yo estaba recibiendo un turno y teníamos un gran maestro que nos enseñaba a identificar los síntomas del infarto. Y entonces, bueno, todos sabemos que el dolor precordial, irradiado hacia la mandíbula, el brazo, puede significar un infarto y que hay que tener en cuenta que el paciente puede tener otros síntomas asociados, como sudoración, porque él se siente tan mal que empieza a sudar frío, y si está caminando hacia un shock cardiogénico, entonces el paciente puede tener sudoración fría. Y muy importante decía este maestro, si el paciente siente que se va a morir, o sea, si hay sensación inminente de muerte, piensen que tiene un infarto. Entonces llegó un paciente al que en la mañana, que era hipertenso, que encima cumplía con todos los requisitos de los pacientes que tienen infartos agudos de miocardio, alguien lo vio y le dijo, ¿y qué se siento que me voy a morir? Dijo el paciente. Lo pasaron porque pensaron que tenía un infarto, le hicieron su electrocardiograma y lo entraron para vigilar, le hicieron sus enzimas. Era una época en que no se hacía tan fácil las enzimas como se hacen hoy en día. Y entonces, ya en la tarde las enzimas llegaron normales. Cuando yo recibo el turno, había pasado el paciente en vigilancia y estando pendientes de él, le habían hecho 2 o 3 electrocardiogramas que no caminaron hacia un infarto. Y cuando yo hablo con él de nuevo, que me tocó atenderlo, le preguntamos, mire, pero ¿qué siente? Siento que me voy a morir, pero explíqueme exactamente qué es lo que siente. Mira, doctor, es que lo que pasa es que todo me da vueltas. Y lo que el paciente tenía era vértigo y se había confundido con un infarto. Entonces, para que vean que es difícil y es muy difícil de entender qué es lo que está sintiendo el paciente si no describe claramente cuál es el síntoma. Por favor, no se conforme cuando un paciente le diga, doctor, es que estoy mareado o tengo vértigo, porque puede ser que no tenga realmente ese síntoma. Entonces, yo aconsejo a mis estudiantes siempre de pedirles que por favor le pidan al paciente que explique bien sus síntomas, de qué es exactamente lo que siente, pero sin usar la palabra mareo y vértigo, porque de esa manera podemos detectar exactamente qué es lo que siente. Si él entra a abordar el problema y decirle, es que siento que todo me da vueltas, va camino a que sí sea una sensación vertiginosa la que está sintiendo. Y luego hay un gran problema con los trastornos psiquiátricos.
Y es que sucede que hay muchos pacientes, y esto hay artículos que revisan la epidemiología de estos problemas, y hay artículos que le dicen a uno que hasta el 50% de los pacientes que tienen vértigo tienen un trastorno psiquiátrico. Es un poquito exagerado, pero lo que sí es que hay enfermedades psiquiátricas que frecuentemente se manifiestan dentro de sus síntomas con vértigo en algún momento. Tal vez quisiera llamar a colación a la sensación más importante que hay, a la enfermedad más importante que se presenta con vértigo, que son los trastornos ansiosos. Esos trastornos pueden ser tan severos que incluso una crisis de pánico se manifieste y se confunda frecuentemente con un vértigo. Es muy difícil a un paciente ansioso que no entiende qué le está pasando, porque recuerden ustedes que ahí la ansiedad en realidad no es un trastorno espiritual, pues, o sea, es un desequilibrio químico que está ocurriendo en su cerebro y en muchas partes, y por lo tanto el paciente no puede entender con claridad qué es lo que le está pasando cuando tiene una crisis de pánico, una crisis de ansiedad generalizada. Y él puede confundir. Y de repente sí siente vértigo, pero también está ansioso. Y entonces hay que diferenciar estas cosas e identificarlas. Otros pacientes son pacientes que tienen fobias muy específicas. Y por supuesto no hay que olvidar que una de las epidemias que viene después del COVID es la depresión. De hecho, esto probablemente es las dos cosas que están apareciendo mucho en pacientes que tienen COVID, es la ansiedad y depresión. Y evidentemente, si están aumentando los pacientes con ansiedad y depresión, la OMS ya dijo que para el 2023 la principal causa de consulta externa en los Estados Unidos va a ser la depresión, porque esa es la tendencia que lleva. Así que deberíamos de saber bien cómo identificar a un paciente deprimido y dentro de ellos los pacientes que tienen realmente sensaciones vertiginosas. Esto lo quería compartir porque es una cosa que a nadie le enseñan nunca, que hay que ponerle mucha atención al paciente con sus síntomas vertiginosos. Los demás síntomas en general se pueden identificar bien. Me duele aquí, me duele allá, se me paralizó esto. Es muy fácil de ver, pero el problema con el vértigo es que uno no lo mira. Solo el paciente lo siente. Así que mientras mejor lo defina, mejor vamos a poder identificar su trastorno vertiginoso. Siempre es aconsejable revisar que muchísimos medicamentos provocan vértigo. Muchísimos. Los más importantes, y esto, bueno, menos mal en nuestro país se usan y hay abuso de ellos, pero no es tanto como en otros países desarrollados, en donde incluso se invita a los pacientes a utilizar opiáceos para el dolor. Es una cuestión que es muy difícil detectar porque los pacientes esconden su uso o el abuso de los opiáceos. La peperidina, por ejemplo, es algo que sí usamos nosotros y que frecuentemente va a producir efectos secundarios, entre ellos el vértigo. Los antihipertensivos, especialmente la hidralazina y la metildopa, que pues cada vez se usa menos. Los analgésicos. Miren, el principal analgésico que producía vértigo es la aspirina. Recuérdense que antes de la invención de tantos AINES que conocemos hoy en día, la aspirina era la que más se usaba y realmente habían pacientes que tenían dolor severo o enfermedades inflamatorias tan severas que hasta se aconsejaba que hasta que sintieran un poquito de zumbido en el oído y sensación de vértigo, hasta ahí van a estar controlados, pero en realidad ya el acufeno o el vértigo es un signo de intoxicación por aspirina. El ketoprofeno, la indometacina y la fenilbutasona son muy similares, o sea, cuando se incrementa la dosis pueden inducir vértigo. Entre los diuréticos, la acetazolamida y el triamtereno son frecuentemente productores de vértigo y es como lógico, porque recuérdense que hablamos del endolinfa y la perininfa y como la acetazolamida afecta el equilibrio de algunos electrolitos en estos líquidos, entonces puede haber una descompensación importante que haga que el paciente tenga vértigo. Hay antineoplásicos y perdón ahí por mi falta de ortografía,
que pueden inducir vértigo como efecto secundario, entre ellas el cisplatino, la mostaza nitrogenada, y entre los antimicrobianos un montón, ¿eh? Ahí está, por ejemplo, los aminoglucósidos, que son ampliamente conocidos, y es increíble que todavía se sigan usando. Sí, era ampliamente conocido la ototoxicidad que tenían estos medicamentos, la glixiofulvina, que todavía se usa, ¿verdad? Y producía mucho vértigo, la isoniazida, la aminociclina, las sulfonamidas, el trimetopin, y la combinación también es muy importante. Estos sí producen bastante mareo, vértigo, náuseas, vómitos, y por eso es que dentro de las recomendaciones, cuando uno receta trimetopin sulfametoxazol, es que el paciente esté súper hidratado, la biomicina, ¿verdad? Y evidentemente nos van a producir sensaciones vertiginosas los medicamentos que actúan en el sistema nervioso central, los antidepresivos. Mientras más antiguo el antidepresivo, más probable que cause vértigo. La de los primeros que se utilizaron son de lo peor, porque tienen unas sensaciones súper desagradables como efectos secundarios. Y entre los anticonvulsivantes, la fenitoína. La fenitoína va a ser definitivamente el principal, es de un uso común, es barato, los barbitúricos igual, la primidona va a ser uno de los anticonvulsivantes que van a producir sensaciones vertiginosas. Hay que recordar que todos los anticonvulsivantes tienen efecto en el sistema nervioso central y que todos ellos van potencialmente a producir somnolencia y por lo tanto tienen potencialmente la posibilidad de producir sensaciones vertiginosas. Pero regresemos a la fenitoína, y aquí ese es un medicamento de uso muy frecuente en convulsiones, sobre todo el uso en convulsiones de urgencia, en la que se carga al paciente, y aquí es donde hay una muy mala costumbre en pacientes que tienen convulsiones. Por alguna razón, los médicos ya no pesan a los pacientes para administrar la fenitoína, y la fenitoína debe ser administrada con exactitud. Y la fenitoína se administra cuando uno tiene, por ejemplo, un estatus convulsivo a 18 miligramos por kilo, entre 18 y 20 miligramos por kilo. Y ahí, si su paciente pesa muy poquito, por ejemplo, si tenemos alguna persona que pesa unas 120 libras, va a pesar apenas 50 kilos, 55 kilos, y en realidad a este paciente únicamente habría que administrarle alrededor de 800 miligramos de fenitoína. Y se volvió una costumbre en los hospitales que ponerle 1 gramo, ¿verdad? Ponerle 1 gramo es darle mayor dosis de la que tiene. Probablemente sí le va a detener las convulsiones, pero el paciente se va a despertar vomitando, se va a despertar con vértigo, va a tener nistagmo, porque la fenitoína sí tiene su importante acción tóxica a muy altas dosis. Las benzodiazepinas no digamos, ¿verdad? Las benzodiazepinas son casi todas, igual como actúan en el sistema nervioso central, son medicamentos que potencialmente van a producir sensaciones vertiginosas. El disulfiram, el meprobamato. Todos estos medicamentos que se utilizan como relajantes musculares también hoy en día, teniendo tanta disponibilidad de nuevos y cada vez más específicos, uno debiera dejar de usar los que son muy antiguos porque producen demasiadas sensaciones como efectos secundarios. Entonces, por ejemplo, hay relajantes musculares que más bien lo hacen dormir en vez de relajarlo, ¿verdad? Por supuesto, le relaja todo, pero no se trata de eso, sino que debería ser específico en lo que está tratando. Y por supuesto, hay químicos como metales pesados, entre ellos el plomo, ¿verdad? El vértigo es una de las manifestaciones de intoxicación por plomo, por oro. De esto, pues, no existe mucho en nuestro país, a menos eso se mira mucho en países mineros, o gente que trabaja con polvos de oro, pero realmente es muy difícil ver las intoxicaciones de oro. Ya quisiéramos todos estar intoxicados un poquito con oro y nos hacemos, pero mejor si es en lingotes. También hay que recordar que hay muchas enfermedades que se relacionan claramente con el vértigo, ¿verdad? Y con mareos. La hipertensión arterial es una de ellas, ¿verdad? Y no es muy difícil entender
que la microcirculación y las arterias muy pequeñas de la base del cráneo están muy dañadas y pueden llegar a lesionar y a producir vasoespasmos en regiones específicas que se acompañen de sensaciones vertiginosas, especialmente las urgencias hipertensivas. La migraña necesita una plática especial solo para hablar de la relación que tiene con el vértigo. Es conocido que hasta la mitad de los pacientes que tienen migraña se presentan con vértigo. Y antes, lo que los neurólogos hacían era tratar las dos cosas por separado. Y hoy en día sabemos que se presentan tan juntos que lo más probable es que tengan un mecanismo común para que se manifiesten tan frecuentemente. La existencia de síncopes o de enfermedades que dan síncopes, especialmente las enfermedades cardíacas, arritmias cardíacas, pueden dar las sensaciones vertiginosas y no digamos los pacientes que tienen daño cardíaco como la insuficiencia cardíaca congestiva. Ya les había hablado de la ansiedad y la depresión y por supuesto no digamos de la epilepsia. La epilepsia y el vértigo están tan relacionados y observen ustedes que en una de las gráficas les dije que había una terminación, un lugar específico en la corteza que están tan relacionados que hasta hay tipos de epilepsias específicas que se manifiestan con vértigo. Y eso es complicadísimo de detectar, pero por supuesto se puede lograr. Ahora entremos a las causas específicas, ¿verdad? Antes de tener todos estos cuidados, hay enfermedades, que menos mal no son tantas, que ocasionan vértigo específicamente bien definido. Veamos. Tal vez la más conocida es la lesión vestibular aguda. Antes era muy conocido esto, yo tuve maestros incluso que me hablaron de esto, pero resulta siendo lo mismo y era lo que le llamaban laberintitis. Pues obviamente la afección está en el laberinto, pero lo podemos encontrar con varios nombres en los libros de referencia, en la bibliografía, en los artículos. Aparece como neuritis vestibular, la vestibulopatía unilateral aguda, la neuronitis vestibular, y esta es una afección que generalmente es aguda y es unilateral. Lo usual es que tengamos vértigo agudo en pacientes jóvenes, ¿ok? Adultos jóvenes generalmente. Son una persona que tiene 30, 40 años, que presenta lesión vertiginosa aguda, lo más probable es que se trate de una lesión vestibular. Generalmente esto se dispara también epidemiológicamente porque como está relacionado con infecciones recientes de las vías respiratorias superiores, se ha sugerido que hay incluso una infección viral que afecta directamente el aparato vestibular. Sin embargo, pues no se ha podido cultivar los virus en estos lugares, incluso en necropsias, pero se sugiere tal vez un mecanismo autoinmune posterior a infecciones recientes de las vías respiratorias superiores. Lo cierto es que sí se ha encontrado degeneración neural y la vemos en necropsias. Lo que uno encuentra es que hay degeneración neural de la rama vestibular superior del nervio vestibular y hay pérdida de células ganglionares en algunas divisiones, especialmente después de pasar el ganglio vestibular. O sea, que lo que está afectado ahí es el nervio. O sea, parecido a lo que pasa como cuando uno tiene una parálisis facial. Una parálisis facial periférica es la afección solo del nervio facial y todos hemos visto que el paciente tiene claramente una afección de la movilidad de la cara, que era lo que les decía. Cuando uno mira eso, pues no se pierde mucho porque ahí está, ¿verdad? Pero en la lesión vestibular es ahí donde se afectó. Y entonces cuando se afecta el nervio vestibular o algunas de las ramitas, entonces se produce un vértigo y esto, por cierto, produce tal vez el vértigo más intenso de todos. O sea, el paciente que tiene esta y experimenta estas lesiones vestibulares agudas, realmente se siente fatal. No se puede parar. El paciente tiene generalmente tan intenso el vértigo que se queda acostado. En estos pacientes el nistagmo es fuerte y bien evidente.
el paciente vomita, puede tener náuseas, siempre está pálido y es sumamente incapacitante. Es decir, el paciente no puede salir a manejar, a correr, ir a trabajar con esta sensación de vértigo, porque es muy intenso. O sea, es demasiado intenso. La historia natural de la neuronitis vestibular o de la lesión vestibular aguda es que el vértigo va mejorando con los días. Y en general le lleva entre 7 y 10 días a que se le quite al paciente y pueda volver a sus habituales quehaceres o trabajos o lo que sea que haga. Es decir, mejora muy, muy rápido, diferente a las parálisis facial que le puede llevar unos 2 meses o 3 meses en lo que se va recuperando. Se recuperan muchísimo más rápido. La otra enfermedad que frecuentemente es muy mal diagnosticada, porque hay muchos artículos que nos dicen que de todos los pacientes que tienen lesiones vestibulares agudas o vértigo en general, la lesión vestibular aguda es más o menos el 70% de los casos. Eso dependiendo del artículo y el país donde usted lo lea, pero en general es muy frecuente. Mientras que la enfermedad de Meniere, aunque es frecuente, no es la mayoría de los casos de vértigo. Contrario a lo que generalmente se hace en la medicina en general, casi siempre usted tiene enfermedad de Meniere. Y lo que pasa con la enfermedad de Meniere es que los ataques tienen que ser recurrentes. O sea, el paciente tiene ataques episódicos de vértigo. El paciente le da y le vuelve a dar. Y la duración es variable. Puede durarle medio día, le puede durar un día, le puede dar 2 días el ataque de vértigo. Es muy intenso. Generalmente el paciente pues, se incapacita las primeras veces y después aprende a tolerarlo. Y por eso es que se le dice que los criterios, luego voy a poner una gráfica con los criterios para el diagnóstico de la enfermedad de Meniere, pero quiero hablar de algo muy importante y es que cuando el paciente tiene enfermedad de Meniere, se va a producir hipoacusia, es decir, también se afecta la rama coclear del nervio del octavo par. Y el problema de esta hipoacusia es que es progresiva y es fluctuante. O sea, fluctuante quiere decir que durante el momento del ataque de vértigo el paciente va a tener hipoacusia, que podría usted no detectarla, ¿ok? Porque, digamos, uno le habla y se oye bien. Recuérdense que para hacer un verdadero análisis de la audición se requiere hacer una audiometría. Y entonces lo que se ha visto en estos pacientes es que durante el ataque de vértigo el paciente tiene hipoacusia, o sea, pierde algunos tonos que no puede escuchar bien. Y lo fluctuante es que se puede recuperar, o sea, le da el ataque de vértigo hoy, le hacen su audiometría, se mira que escucha mal y a la semana ha mejorado, ¿okay? O escucha mejor. Incluso podría encontrar una audiometría normal. El problema es que esto progresa y se supone que con cada ataque de vértigo causado por la enfermedad de Meniere va teniendo mayor cantidad de hipoacusia. Y la otra es que tenga acufenios. La causa de esto no es conocida realmente, o sea, no se sabe por qué, pero lo que sí es que se ha encontrado que el paciente cursa con hidropresión linfática idiopática. Y por supuesto, debido a que hay mayor presión en los conductos linfáticos, entonces hay una dilatación del laberinto membranoso. Y eso ya hace que el paciente tenga anormales las sensaciones de movimiento. Los acúfenos, el problema de los acúfenos es que se quedan. Y eso lo hemos visto en muchos pacientes. O sea, miren, hay también cierto nivel de envejecimiento de todo este aparato laberíntico que hace que se endurezca o incluso se ha propuesto la teoría de que se calcifica y una persona podría experimentar un acúfeno sin experimentar vértigo. Y entonces el acúfeno es un ruidito, es un pitillo que se escucha y que no se quita. Y una vez que el paciente tiene un acúfeno, generalmente ya no se le va a quitar. Y esto es muy importante de detectarlo porque el paciente se desespera con el ruido que escucha. Pero realmente no es de una intensidad tan grande, así que uno de los consejos que uno le puede dar a los pacientes que tienen enfermedad de Meniere o acúfenos de cualquier otra etiología es que, por ejemplo, en la noche, cuando están desesperados con este ruido,
pongan un ventilador a la par de su cama y con este ventilador, con escuchar el ruidito del ventilador, con eso ya apagan el acufeno. Estos son los criterios propuestos. Esto, no puse la bibliografía aquí, pero estos son los criterios propuestos por una de las entidades en Europa para Meniere. Y es que el vértigo sea espontáneo y recurrente, es decir, que tenga varias crisis y que la hipoacusia se pueda demostrar. O sea, que por lo menos alguna vez hay que hacerle audiometría al paciente cuando tenga las crisis. Que tenga acufenos y plenitud oral, o sea, que el paciente sienta que va a tener la crisis. Luego de esto, se requiere que tenga 2 crisis, pero con confirmación de que hay hipoacusia con audiometría para que se diagnostique el síndrome de Meniere. Si no se le puede hacer audiometría o se demuestra que no hay una hipoacusia constante o permanente, el caso se califica como probable. Hasta casos raros como la crisis de Tumarkin, que ha sido descrita hace como 40 años, en la que el paciente cuando tiene la crisis de vértigo sufre un desvanecimiento sin pérdida de la conciencia parecido a una crisis atónica, es decir, se desploma. Y esto, pues, afortunadamente yo no he visto ningún caso de esto, pero está escrito en la literatura y pues me lo sé por si algún día encuentro alguno de estos que durante las crisis de Meniere tengan desvanecimientos o crisis parecidas a Droop Attack. Se supone que en la literatura europea la crisis de Tumarkin es más o menos el 2.5% de las crisis de Meniere y de la enfermedad de Meniere, de manera que no es tan frecuente, pero pues por si alguna vez encontramos alguno, pues ahí se los encargo que me avisen porque sería muy interesante poder documentar este tipo de casos que hasta aquí pues no los hemos visto en Guatemala, o yo por lo menos no los he visto. Luego la otra que es el resto mucho más frecuente que la enfermedad de Meniere es el vértigo postural paroxístico benigno. Estas 3 son la mayoría de los vértigos que se presentan en la mayoría de pacientes. Este es un síndrome en realidad en la que el paciente no es una enfermedad específica. El vértigo tiene un vértigo con nistagmo transitorio. O sea, el paciente se queja frecuentemente de vértigo y cuando llega al examen no le encontramos el nistagmo. Generalmente son adultos maduros, no mayores, sino maduros. 40, 50 años van a estar presentando el vértigo postural paroxístico benigno. Y la teoría más aceptada es que hay cupulolitiasis, o sea que hay partículas calcificadas libres en el canal semicircular posterior. Se presenta incluso con movimientos leves de la cabeza y en general el 50% remite espontáneamente, es decir, no es duradero. Cuando llegan a los 60 años ya no lo tienen. El movimiento, la sensación de vértigo se produce y puede ser de duración corta, incluso cuando el paciente está acostado en la cama y entonces voltea la cabeza porque le habló la esposa, lo está regañando y se voltea y ¡buah! Desencadena la crisis vertiginosa y el paciente la puede describir bien, que eso es muy importante. Que les decía yo de la historia, que el paciente sí describe que en el momento en que se voltea, siente que todo le da vueltas y es como que le queda el movimiento durante minutos, segundos pueden ser, generalmente son más de 15 segundos y puede durar hasta un día incluso el movimiento, la sensación de movimiento. La otra causa de vértigo que no es tan frecuente, pero sí la vamos a ver de vez en cuando, es el trauma craneoencefálico. Solo que aquí es muy importante. El trauma craneoencefálico que más causa esto es el trauma leve. Y es obvio, ¿verdad? Un golpe puede desajustar la anatomía del sistema vestibular, del aparato vestibular, y a veces es tan severa que le puede durar hasta 6 meses. El paciente va mejorando con el tiempo. En general nunca es incapacitante y es fácil de tratar, ¿verdad? Pero y aquí quiero ver con lo del trauma mínimo, que el trauma mínimo son los que van a aparecer más frecuentemente a adultos jóvenes
se caen de la bicicleta y esto y el otro, o lo que sea. El trauma mínimo, de acuerdo a diferentes categorías, no se califica con la escala de coma de Glasgow, sino incluso puede ser con la duración de la amnesia. Si el paciente no se recuerda de por lo menos 5 minutos o menos después de su trauma, eso califica para trauma mínimo. Y si no perdió la conciencia, también califica dentro de trauma mínimo. O sea, si se cae, se golpea, por ejemplo, va en una patineta y se cae y quedó ahí tirado durante algunos segundos hasta que lo asistieron, eso ya es trauma mínimo. Esos son los pacientes que más frecuentemente van a tener vértigo como complicación de trauma. Los que tienen traumas muy graves, no, ¿verdad? Esos tienen otras complicaciones más graves. Probablemente tengan vértigo dentro de sus complicaciones, pero como tienen otras cosas más graves, no se dan cuenta. Pero esto sí lo vamos a ver y los pacientes consultan bien preocupados porque no les haya pasado algo muy grave. Pero en realidad es bastante benigno y es fácil de tratar. Y generalmente no es tan severo, pero uno sí lo encuentra bien visible, el paciente lo siente esa sensación de que no está estable al caminar o al estar parado. Otras causas raras, pero que pues puede ser que las vimos alguna vez para cuando rotamos por los hospitales, es la meningitis, ¿verdad? La infección del oído medio. Hay enfermedades infecciosas que causan, como la microplasmosis, que causa meningitis bulosa, esas se acompañan a veces de vértigo. Obviamente la otitis media supurativa, la otitis media secretoria, la otitis media crónica supurativa, la otitis media crónica silenciosa, cuando hay fístula perilinfática y la otoesclerosis, son enfermedades que también van a manifestarse con vértigo. Como ven en todas estas, pues van a tener otras manifestaciones que de plano sí vamos a saber cuando el paciente tenga su problema. Y luego ya les había dicho que la migraña es una cosa que se presenta frecuentemente con vértigo, y entonces aquí estoy poniéndole, eso sí aparece en la revista de neurología. Esto no es como criterios aceptados mundialmente, ¿verdad? Ellos proponen aquí, esta revista propone con su hospital, quien publicó aquí ahí les puse la anotación, en el 2007, proponen estos criterios para considerar que hay vértigo recurrente asociado a migraña definida. Y entonces cuando el paciente tiene migraña, como sin aura, que es típica, ¿verdad? Ya conocemos los criterios de migraña, al menos 5 episodios de vértigo que cumplan con las siguientes características: que duren entre 5 minutos y 14 días, que no tenga hipoacusia durante los episodios, que tenga ausencia de acufeno, se dan cuenta de que no tenga Meniere, pues, ¿verdad? Los episodios no desencadenan con los movimientos cefálicos, o sea, que no tenga vértigo paroxístico benigno, la ausencia de otros síntomas o síntomas neurológicos durante el vértigo, y por supuesto no atribuible a otro diagnóstico, a otro trastorno específico. Bueno, y ya les había advertido que pues no son, esas son todas las causas periféricas de vértigo. Obviamente, como los núcleos vestibulares que están más o menos acá en el tallo cerebral se comunican con diferentes regiones, y tratamos de hacer un esbozo de hacia dónde se comunican las fibras de los núcleos vestibulares, les traigo aquí algunas imágenes que demuestran lesiones graves que son provocadas algunas por ejemplo, infartos. En este caso aquí se nota un paciente con vértigo, que sería ya una causa central en el que hay un infarto en el cerebelo. Ahí está bien visible en un T2 y en una imagen de difusión se observa el infarto agudo. Ese era un paciente hipertenso. Este es un paciente mío, pero este era como muy evidente, y luego les voy a contar algunas de las maniobras que hicimos con él para identificarlo. Aquí se le nota claramente un infarto cerca del ángulo pontocerebeloso, que involucra los núcleos vestibulares e involucra el pedúnculo cerebeloso, es decir, el área donde están entrando las fibras que vienen desde toda la médula, cordones posteriores, hacia el cerebro. Ahí tenía que tener vértigo el pobre paciente. Este paciente no se puede ni parar, ¿eh? Y curiosamente, para que vean esta diferencia, este paciente, uno le pregunta, ¿cómo se siente? Bien. Párese, y se iba por un lado. O sea, él
tenía la sensación de vértigo, pero no quería decirla. Y aquí traigo a colación algo que es muy importante en la clínica. Mientras más severo sea el vértigo, más probable que sea periférico. Mientras menos severo sea, más probable es que sea central. Ese paciente ni se daba cuenta de lo mal que estaba. Tiene un nistagmo espantoso. Y aquí está su infartito, que se mira bien en este T2, en este T1, en este T2 también aparece. Aquí está de nuevo el infartito en el pedúnculo cerebeloso. En este T2 está claramente involucrando todo el pedúnculo. ¿Eh? Este es otro paciente que este paciente tenía Alzheimer y de repente lo vieron, y ustedes ven que sí se nota aquí la atrofia cerebral, y de repente lo vieron que caminaba muy mal. Y entonces, cuando lo vimos, tenía un nistagmo muy evidente. Luego vamos a ver unas gráficas de cómo diferenciar el nistagmo central del periférico. Y tenía una lesión, un infarto, casi en el mismo lugar, solo que del otro lado, que el paciente anterior. Este es un paciente que tiene una neoplasia. Ustedes ven aquí una imagen. Este me lo pirateé en una revista, así que no puedo definir con exactitud qué lesión es, pero el caso era presentado como un vértigo intenso y no dieron la muestra de patología, pero esta es una neoplasia. Una neoplasia que está creciendo en el cerebelo, que tiene múltiples áreas de intensidad diferente y parece que hay necrosis dentro de la neoplasia. Y ustedes ven cómo crece, hay edema perilesional que desplaza totalmente el tallo hacia el otro lado. Bueno, llegamos a un punto que a todos nos gusta saber, porque esto es como muy importante. Bueno, entonces, ¿cómo diferencio el vértigo central del periférico? Esto es sumamente importante. Y obviamente vamos a verlo bien. Una de las cosas que uno tiene que hacer en pacientes con vértigo es observar la marcha. El paciente que tiene vértigo generalmente se va a desviar hacia un lado al caminar. Puede ser muy leve. Por ejemplo, los pacientes que tienen vértigo paroxístico benigno o que tienen, por ejemplo, un tumor, el schwannoma es el más frecuente en el octavo par, pero ese obviamente va a producir sordera y también va a producir vértigo. Tienen síntomas que van creciendo poquito a poco y entonces hay incluso una maniobra que se llama la maniobra en estrella. Uno lo pone a caminar hacia atrás, hacia adelante, con los ojos cerrados, y entonces se nota claramente que cada vez se desvía más hacia el lado que tiene afectado, y esto es porque prácticamente dibuja una estrella al caminar. Pero al verlo caminar se puede notar bien la desviación en pacientes que tienen lesiones que le producen vértigo. Como este paciente que les conté, que realmente ni podía pararse, el pobre hombre. Si uno lo paraba y se iba de lado. Era una cosa dramática. En realidad, aparte de examinar al paciente a profundidad, porque pues los médicos debiéramos examinar totalmente al paciente, verle su fondo de ojo, verle su cuello, su presión, sus pulmones, su abdomen, todo bien examinadito. Pero nos vamos a centrar aquí en cómo hacemos para en el examen físico diferenciar cuando un paciente tiene vértigo periférico o vértigo central. Para eso se ha definido una técnica que se llama el HINT, que es así, examen HINT. Yo voy a dejar aquí algunos links para eso y por supuesto esta presentación estará disponible después para quien quiera verla y ahí van a ir los links. Pero en realidad si usted entra a YouTube y pone examen HINT, le sale en español, en portugués, en inglés, cómo es que se hace este examen para que lo pueda reproducir. Y entonces, tanto así que algunas de las imágenes que les voy a presentar pues fueron obtenidas de maravillosos doctores que nos han compartido amablemente sus videos que salen mejores que los míos, ¿verdad? Y entonces aquí lo que queremos nosotros, el HINT en realidad sirve para diferenciar cuando un vértigo es periférico de un stroke, un ictus isquémico, un infarto, pues, ¿verdad? Que es como, la palabra correcta en español sería ictus, en inglés stroke. Es decir, que cuando queremos diferenciar un paciente que tiene un vértigo como el que, de los casos que acabamos de ver, uno lo podría encontrar con este examen, ¿verdad? Que es el HINT. El HINT tiene tres componentes, que es la búsqueda del nistagmo,
la corrección, el examen de corrección vertical, que lo van a encontrar mucho en inglés como el Test of Vertical Skew, y el examen de impulso de la cabeza o Head Impulse Test. Y aquí del inglés es que salen las iniciales de HINTS, ¿verdad? Head Impulse es la H y la I, la N es de nistagmo y la T del Test of Vertical Skew, HINTS, ¿verdad? Estos son los tres componentes. Nistagmo, examen de la corrección vertical y el examen del impulso de la cabeza. Y la verdad es que es un examen fácil de hacer, que uno puede hacer a la cama del enfermo, que no necesita aparatos especiales, con lo cual uno aprendiendo a hacer puede diferenciar bien si el paciente tiene un vértigo central o un periférico. Acá vamos a ver un video que voy a intentar ir explicándolo. Este es un paciente que el primer paciente va a ser un paciente en el que vamos a ver el nistagmo, porque hay quien me dice, no, pues que yo nunca he visto un nistagmo. Y esto me lo dicen los estudiantes, yo sé que todos ustedes ya vieron el nistagmo alguna vez, pero nunca lo he visto, pues aquí lo van a ver. Y este es un paciente que tiene un nistagmo unidireccional. Debo hacer la aclaración aquí que cuando uno está hablando de nistagmo unidireccional, el nistagmo va a tener un movimiento de los ojos y se dice que el nistagmo va a tener generalmente un componente rápido y uno lento de regreso, ¿ok? Y entonces uno va a decir hacia qué lado es el nistagmo dependiendo del componente rápido, ¿ok? Entonces si los ojos se mueven aquí rápido y regresan lento, el nistagmo es hacia mi derecha. Creo que sería izquierda de ustedes. Acá, rápido, y ese sería un nistagmo unidireccional. Si uno mueve los ojos hacia el lado izquierdo y ve que el componente rápido está para la izquierda, luego los mueve hacia la derecha, pero el componente rápido sigue hacia la izquierda, el paciente tiene nistagmo en todos lados, pero tiene un nistagmo hacia la izquierda. O sea, no importa dónde aparezca, lo vamos a definir de acuerdo al componente rápido. Y le vamos a llamar el nistagmo bidireccional cuando el paciente cambia, dependiendo a dónde mire, el componente rápido. Entonces, digamos, hay pacientes que hacen esto. Entonces, vienen aquí, el componente rápido, el nistagmo está aquí rápido, ¿ok? Y cuando cambian para acá, el componente rápido va para el otro lado. Eso es lo que vamos a llamar nistagmo bidireccional. No importa para dónde mire, porque el nistagmo puede aparecer por aquí y por allá. Entonces, veamos ahora este paciente. Vean ustedes, aquí el paciente tiene una lesión periférica y ustedes ven que el componente rápido está hacia su izquierda, ¿verdad? Cuando él mira hacia su derecha, el componente rápido, aunque es menos intenso, sigue estando hacia la izquierda. Eso es lo que se llama el nistagmo unidireccional. Cuando un paciente tiene nistagmo unidireccional, lo más probable es que tenga una lesión periférica del otro lado donde está el nistagmo. O sea, si él está teniendo solo a la izquierda, entonces su lesión periférica está del lado derecho. Lo observan. Luego lo pueden volver a ver porque esto es difícil de ver esta cuestión del componente rápido y lento, ¿verdad? Entonces este paciente tiene un nistagmo unidireccional. Diferente de esta señora, ¿ok? Tengo la impresión que esta es la señora de la neoplasia. Oye, si no, es una muy parecida. Entonces observen ustedes. Ahí el componente rápido está hacia la derecha. Está el nistagmo presente, pero el saltito rápido está hacia la derecha. Pero cuando mira para el otro lado, ahora su componente rápido está hacia la izquierda. O sea, esta señora tiene nistagmo bidireccional. Por lo tanto, lo más probable es que esta señora tenga una lesión de vértigo central o un stroke, un ictus. El test de la mirada vertical, esto lo vamos a explicar porque esta es una paciente que está normal, le tapamos el ojo. Ustedes ven que cuando se tapa el ojo, el ojo está normal. Eso es lo normal en un paciente. Voy a parar aquí porque esto lo quiero explicar más detenidamente. O sea, lo normal es que uno no mueva los ojos cuando se lo tapa, ¿no? Eso es lo normal. Y esto se me olvidó decirlo y voy a regresar a esto.
Este test de Hind solo sirve hacerlo en pacientes que tienen vértigo agudo. En una paciente normal no sirve porque va a ser normal, así como ella. Entonces, cuando uno le tapan el ojo no se tiene que mover, como está ocurriendo con ella. Esto es lo normal en los pacientes. O sea, pero en ella no sirve, o sea, no, solo para que vean cómo es normal. Ahora, si nosotros encontramos un paciente al que se le mueve el ojo, vamos a llamarle un test positivo. Si se le mueve el ojo, que usualmente va a estar como desviado y se corrige en forma vertical. Y entonces lo vamos a ver en los videos. Pero cuando este test está positivo, lo más probable es que el paciente tenga una lesión central. Pero si encontramos un paciente que tiene como ella con un nistagmo agudo, vamos a decir que es un test negativo, que realmente son buenas noticias porque eso indica que la lesión es periférica. Veamos ahora detenidamente. Esta es una paciente, es el anterior, voy a de nuevo, voy a pararlo aquí porque si no, no camina, ahí va. Algo me pasó, estoy tratando de regresar. No, lo que pasó fue que está en un mismo video. Entonces lo vamos a tratar de caminar hacia acá, que es más o menos por aquí. Sí, ahí estamos. Entonces sigamos aquí con la señora que tenía nistagmo bidireccional para que lo vean de nuevo. Ahí está el componente rápido hacia la derecha cuando ella mira hacia la derecha, pero cuando le pedimos que mire hacia la izquierda, el componente cambia de lugar, o sea, ella tiene nistagmo bidireccional. Entonces veamos aquí lo que pasa con el examen test de skew, ¿verdad? Y hay que hacer el examen cubriéndole un ojo al paciente. Es muy fácil, como en esta paciente normal, ¿verdad? Entonces aquí el doctor está tapándole el ojo y ustedes ven que el ojo no se mueve. Esto es lo normal. ¿Ok? Bien. Entonces veamos este paciente. Este paciente es un paciente que tiene un infarto en el cerebelo. Y entonces vean ustedes que cuando le hacemos el test, observen cómo cuando se le descubre el ojo va a estar como, su ojo derecho va a estar como tirado hacia abajo. Ahí vamos, tapando el ojo. Al destaparlo, miren cómo se mueve. Este es un hallazgo anormal. Luego está el test de impulso de la cabeza, que se hace moviéndole levemente la cabeza y luego dándole un regreso rápido. Observen cómo a la paciente sus ojos no se mueven para nada. Eso sería lo normal. ¿Ok? Ahora veamos un paciente que al hacerle la maniobra tiene una sacada rápida. Esto de la sacada lo vamos a explicar también. Normalmente cuando uno mueve los ojos, está moviéndolo, digamos, si pasa alguien enfrente suyo, usted va a mover los ojos y parece que se deslizaran suavemente, pero si uno hace una electronistalmografía, va a ver que los ojos caminan en realidad dando saltitos chiquitos que se llaman microsacadas. Cuando uno voltea a ver rápido en forma violenta, se produce una macrosacada. Entonces, esto es lo que el paciente tiene. En el momento de moverle la cabeza, ¿verdad? En el momento de moverle la cabeza, si el paciente experimenta una sacada, se considera un test anormal. ¿Ok? Aquí, en este test, tenerlo anormal es bueno, porque eso indica que la lesión es periférica. O sea, que si tiene la sacada, ahí está el salto, el paciente, lo más probable es que tenga una lesión periférica. Pero si el test es normal, como en la chica del inicio, en el que los ojos no se mueven para nada,
como en esta señora, que es la misma en la que habíamos visto el test anterior, vean que sus ojos no se mueven. Ella si ella está experimentando vértigo agudo y sus ojos no tienen la sacada después del pequeño movimiento de regreso, lo más probable es que tenga un infarto agudo. O sea, aquí tenerlo normal no es una buena noticia. Tenerlo anormal es una buena noticia. De manera que, vean ustedes cómo rápidamente pudimos con el test de Hind definir si el vértigo es periférico o es central. Y la verdad es que no es muy difícil. Realmente lo podemos aprender todos para poderlo reproducir. Aquí tengo otra gráfica. Es exactamente la misma, creo yo. Sí, hasta aquí estoy reproduciendo lo mismo. Bueno, entonces pasamos al tratamiento una vez que hemos visto ya la definición, qué enfermedades causan esto, cómo se produce, qué neurotransmisores están involucrados en la aparición de vértigo. Y aquí, en realidad, vamos a tener varias cosas. Lo más usual es que uno tenga que usar un medicamento, un tratamiento farmacológico para aliviar los síntomas al paciente. Y lo otro es que hay maniobras específicas, no les voy a poder mostrar todas porque son demasiadas, en las que uno puede ayudar al paciente a que se le quite el vértigo. En vértigo paroxístico benigno hay maniobras como la maniobra de Eplate y la maniobra de Semont, que incluso dice que son tan buenas que cuando el paciente llega a la clínica con vértigo, usted le hace maniobras y sale de la clínica sin vértigo. Esto es malo para la industria farmacéutica porque en realidad sí se pueden mejorar. Entonces hay maniobras específicas incluso para pacientes que tienen Meniere que les ayudan muchísimo a que desaparezca el vértigo y por supuesto hay una rehabilitación física, gente especializada que hace que los pacientes puedan reintegrarse independientemente de la lesión que han tenido. Incluso los pacientes que tienen infartos pueden volver a reintegrarse y caminar bien, aprendiendo cómo manejar esto. Teóricamente, los estudiosos de esto dicen que uno puede aprender, o sea, su sistema nervioso puede aprender, aunque no se le recuperen todas las fibras que se le han lesionado, puede aprender a caminar bien y no depender del vértigo. O sea, sí se puede hacer, ¿verdad? De manera que como, digamos, hagan de caso un paciente que tiene una neuronitis vestibular, dice que se recupere en unos 10 días sin hacer nada. Entonces, algunos profesores proponen, no le den muchos fármacos, porque si usted le da el fármaco, entonces es como sedar el sistema y evidentemente no le ayuda a la recuperación, va a tardar más. Pero la verdad es que el paciente se siente tan mal que todos estamos de acuerdo en que hay que darle algo al paciente para que se alivie. Otra vez la gráfica que ya había mencionado antes de los neurotransmisores del sistema vestibular. Y aquí voy a tratar, tengo una gráfica que me encanta. Este es uno de mis libros y me costó mucho pasarla para acá. Y espero que se entienda, porque está como complicada. Vean ustedes. Me voy a centrar en este punto. Hay un centro que está debajo del cuarto ventrículo, en la parte de atrás del bulbo, un poquito arriba de los núcleos vestibulares, que se llama el área postrema. En el área postrema hay quimiorreceptores específicos que producen el vómito y se conoce como el centro del vómito. O sea, es el centro emético por naturaleza. Entonces, digamos, a este centro llegan terminaciones de todos lados, incluso desde el centro olfatorio y del área temporal. Entonces, incluso por eso es que cuando uno siente un olor nauseabundo, vomita, porque está conectado hacia esa parte. Y entonces, vean ustedes, aquí estoy poniendo que este cuadrito representa todo el asunto del oído interno, todo lo que vimos, el área vestibular, todo el área vestibular.
que aquí dice, por ejemplo, que puede ser afectada por los aminoglucósidos, ¿verdad? Y entonces vean ustedes, como este oído interno se comunica directamente a los núcleos vestibulares y al cerebelo, y el cerebelo se comunica al centro emético, cuando uno tiene una lesión aquí, va a vomitar, ¿ok? Queda activa el centro emético. Hay centros superiores, como los de la olfacción, que van a llegar al centro emético. Uno puede vomitar hasta por miedo. Ustedes ven en las películas que cuando alguien mata a alguien por primera vez, va a vomitar, porque la corteza participa estimulando el centro emético que está en el área postrema. Y entonces ahora veamos lo que pasa con los aferentes vagales y el núcleo del tracto solitario. Aquí se me olvidó decirles que esta cosa del oído interno, los núcleos vestibulares, se comunican a través del núcleo del tracto solitario hacia los núcleos de los movimientos oculares. Entonces, todos ellos terminan confluyendo con algunas de sus terminaciones en el área postrema. Y aquí hay otras vías, por ejemplo esto, aquí por ejemplo, cuando hay un fármaco que está circulando por ejemplo un opioide, obviamente puede llegar y ser detectado en el área postrema y bueno, el paciente va a vomitar. En el estómago hay un montón de fibras vagales que van a través de las vías simpáticas y suben a través del núcleo del tracto solitario, igual llegan al área postrema. En la faringe, por ejemplo, que es lo que provocamos con la náusea a través de la exploración de los núcleos, de los pares craneales inferiores. Y por supuesto hay un montón, hasta los virus pueden atacar el área postrema. Entonces, vean ustedes que todo eso está conectado. Por eso, uno de los criterios para decir que un paciente tiene vértigo agudo es que vomite. ¿Ok? Vértigo, vómito, la sensación horrible, más vómitos, más la palidez, ¿verdad? Y entonces vean ustedes que todos se conectan aquí al área postrema. Los neurotransmisores que están compartiendo ellos son todos casi los mismos. Entonces, por ejemplo, del oído interno hacia cerebelo y área postrema, los neurotransmisores más frecuentemente encontrados son histamina. Lo mismo que viene a través del núcleo del tracto solitario. Entonces, si uno bloquea los receptores de histamina, es lógico que alivie el vómito. La serotonina, aquí por ejemplo, en esto, vías vagales, a través del núcleo del tracto solitario desde el quinto par, digamos, uno da inhibidores específicos de serotonina, especialmente el receptor 3, en pacientes que tienen quimioterapia, entonces les alivia específicamente el vómito sin molestar nada más. Uno le puede dar este medicamento también a los pacientes que están vomitando con vértigo. Dopamina, receptores de dopamina, muy importante, ¿verdad? Muy importante. Y esos van a ser los más importantes, ¿verdad? Histamina, dopamina, hidroxitriptamina, que sería la serotonina, van a mejorar si uno les da un bloqueador de esos. Entonces veamos. Aquí están los más usados, lo cual tiene lógica, porque una vez que uno conoció este sistema, era lógico que cualquiera de los que utilice para estos van a tener acción en mejorar las sensaciones vertiginosas y de pacientes con vértigo agudo. Vean ustedes, miren los que aparecen en primer lugar, ¿verdad? Los inhibidores de la hidroxitriptamina 3. O sea, sería el ganicetrón y el ondansetrón, que son bien conocidos. Claro, es lógico, porque son probablemente el mayor que hay ahí que va a inducir el vómito en pacientes con vértigo. Y una vez que uno le alivia el vómito, se alivia el vértigo. La meclicina, que es un antihistamínico, o sea, bloquea los receptores de histamina 1. El problema es que también es anticolinérgico y entonces produce sedación. Y uno tiene que tener cuidado en pacientes que tienen glaucoma e hipertrofia prostática. Lo mismo sucede con la metoclopramida. La metoclopramida es un antagonista dopaminérgico. Miren que están bloqueando los receptores que dijimos. Dopamina, hidroxitriptamina e histamina.
Y todos sabemos que la metoclopramida alivia perfectamente los vómitos. Y digamos, hay enfermedades en las que se utiliza metoclopramida, como por ejemplo la hiperemesis gravídica, en la que un poquito de metoclopramida hace que el embarazo sea maravilloso para la señora. 10 miligramos o 5 miligramos PO al día pueden aliviarla magnífico. Y en pacientes que están con vértigo agudo, podría darles incluso intramuscular cada 8 horas para mantenerse aliviado. Y aquí observen esta gráfica que teníamos antes. La hidroxitriptamina, acá, y la dopamina desde este lado, y la dopamina aquí, si uno inhibiera los receptores de dopamina, ahí obviamente se le va a quitar todo al paciente. Ahora hay un problema con esto, y es que no es específica. Todos estos que estamos hablando ahorita, excepto el ganicetrón y el ondansetrón, no son específicos. Se pasan llevando los receptores de dopamina de todo el sistema, por eso es que dan sedación. Y hay algo que en la metoclopramida le tenemos mucho miedo, que son las reacciones extrapiramidales. Eso sí es bien frecuente. La clorperacina, yo nunca lo he usado, pero en Europa se usa de maravilla. La prometacina, la tetilperacina, que todos son fenotiacínicos, que sucede lo mismo. No se sabe bien cómo actúan, pero todos inhiben histamina y dopamina, y por supuesto, le da la misma sensación a todos. Sedación, le da reacciones extrapiramidales, lo mismo que sucede con la trimetobensamina, que tiene una acción similar a las fenotiacinas, dando demasiada sedación. Otro grupo de medicamentos que son frecuentemente usados, y ya habíamos hablado de la meclicina, son las benzodiazepinas y por supuesto el dimenhidrinato, que es súper conocido, que tiene una acción bien tolerable en vértigo agudo. Obviamente el dimenhidrinato inhibe los receptores de histamina 1, y como también es anticolinérgico, tiene que tenerse los mismos cuidados que con la hipertrofia prostática y glaucoma y la sedación. Debe decirles que el dimenhidrinato es menos sedante que la meclicina. Y por supuesto, los benzodiazepinas, que son de uso bien frecuente. En realidad, aquí sí hay mucha discusión, porque el clonazepam, por ejemplo, es un benzodiazepínico que causa una sedación leve, y obviamente va a ser de mucha utilidad en el paciente que además es ansioso. Entonces, no solo vamos a bloquear los receptores GABA, sino que vamos a tener un efecto beneficioso en la ansiedad y el paciente se va a controlar muy bien. De hecho, por ejemplo, en trauma es muy utilizado. Lo mismo que el dimenhidrinato. Cualquiera de los dos funciona muy bien. El diazepam está aquí todavía, se usa en muchas partes del mundo, pero es muy difícil porque tiene una vida media muy corta. El clonazepam lo puede dar cada 12 horas o cada 24 horas incluso. Y el lorazepam, que probablemente en algunos artículos es el más recomendado, pues personalmente no me gusta, pero todos ellos tienen la desagradable efecto secundario de que dan sedación. Pero todos son súper útiles. Los otros que se han sido bien frecuentemente usados son la betahistina, que aquí me quedó en blanco. No es porque esté peleando con ninguna casa farmacéutica, pero es un antihistamínico también y es bien tolerado. Como es solo antihistamínico y no anticolinérgico, entonces se evita uno de los problemas del glaucoma y tener que cuidar los efectos secundarios. La cinaricina, que son calcioantagonistas, inhibidores de canales de calcio, también han sido utilizados. Aquí nada más hay que tener cuidado con la cinaricina, que la cinaricina no se puede usar por mucho tiempo porque provoca muchos problemas, especialmente problemas de movimiento. Entonces, tanto es así que en uso de más de 2 años, los pacientes pueden experimentar incluso movimientos parecidos a los de la enfermedad de Parkinson.
La flunaricina es mucho más tolerado, menos problemas con efectos secundarios. Ambos pueden dar somnolencia, por lo tanto uno debería darlos en la noche. Y los dos inducen el apetito, que esto no le gusta a las mujeres, ¿verdad? El difenidol es súper bien tolerado también. En 25 miligramos BioTin es bien frecuente de su uso. Y tal vez esto, el difenilol con el dimenhidrinato tienen la gran ventaja de que son baratos. Mientras que el ondansetron y todos los antagonistas de hidroxiapatita 3 son muy caros. Perdón, aquí puse otra vez la betahistina, entonces ya hablamos de esto, ¿verdad? Y por último, les quiero dejar un video solo para que lo vean de las maniobras que se utilizan. Esta es una de las maniobras que se utiliza para recuperar pacientes. Entonces, aquí estamos pidiéndole al paciente que voltee la cabeza. Perdón, eso es lo normal que sucede. Y entonces se supone que uno lo que pasa es que esos otolitos que están circulando en la endolinfa son los que le dan dificultad al paciente para percibir las sensaciones. Y ahí es donde le aparece el nistagmo. Entonces, cuando está circulando en la endolinfa. Entonces, para aliviarlo, le pedimos al paciente que se acueste, le giramos la cabeza 45 grados hacia un lado y es muy importante que lleguemos a los 60 segundos. Ya van a ver ustedes por qué. Entonces mantenemos la cabeza ahí girada del paciente. Él va a experimentar nistagmo y probablemente experimente el vértigo. Tiene que aguantar esto ahí. Y luego le damos vuelta otros 30 segundos hacia el otro lado en más o menos una inclinación de 30 grados. Luego le pedimos que se voltee totalmente 45 grados hacia abajo, estando en decúbito lateral, durante 30 segundos exactos, por lo menos. Luego le pedimos que se siente y entonces se supone, le giramos de nuevo la cabeza y entonces ahí lo que se supone, ¿por qué los 30 segundos? Porque es lo que tarda el otolito en llegar a salir del sistema, para que quede trabado al final del conducto semicircular. Por eso les decía que esas maniobras son tan importantes, tanto que incluso el paciente sale de la clínica sin vértigo. Esta maniobra es muy importante, hay varias maniobras, les puse aquí los nombres, es muy importante para pacientes únicamente que tienen vértigo paroxístico benigno. Y ahí logramos que el otolito entre al final y deje de molestar. Excelente, ha sido un gusto. Yo creo que hablé muchísimo. Me encanta platicar de ese tema. Así que, qué bueno, espero que les sea de ayuda. Es un tema muy, muy interesante. Muchísimas gracias. De verdad, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor.